Hello, hello, hello. Bienvenida a este capítulo. En este caso vamos a estar aprendiendo de interpretar los resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Bueno, los resultados son los datos que arroja tu cuerpo en el proceso, los hechos, lo que pasa, lo que no es una apreciación, es lo que efectivamente sucede. ¿Ok? Vamos a hacerlo tipo científico. Vamos a tomar decisiones, a tomar acciones, a recolectar datos, a interpretar esos datos, a hacer ajustes si son necesarios, tal cual como si estuviésemos haciendo un experimento. ¿Ok? En el tiempo vas a ver que los resultados, esos resultados que va a dar tu cuerpo, te van a crear una conclusión y la conclusión te va a decir cuál es la forma más efectiva en la que tu cuerpo puede alcanzar esos objetivos que tú estás buscando mientras mantienes tu estilo de vida, tal cual. ¿Ok? Entonces veamos. Yo a esto le puse que son los 4 pasos del proceso científico, porque es tal cual el proceso científico que hacíamos en la escuela en los proyectos de ciencia. En los proyectos de ciencia teníamos que ejecutar unas acciones, luego teníamos que recolectar la data, que eran los resultados que esas acciones arrojaban, y teníamos que interpretarlo, sacar una conclusión. Y luego era muy posible, depende de lo que estábamos haciendo, que hiciéramos ajustes si eran necesarios. Entonces, después de tomar estas acciones, colectar la data, interpretar los datos y basado en eso hacer ajustes, repetimos el ciclo. Eso es lo que vamos a estar haciendo en nuestro proceso, ¿ok? Constantemente este ciclo muchas veces. Entonces, veamos una cosa que hay que dejar muy claro desde este momento. Los hechos y las conclusiones. Los hechos son las cosas que efectivamente suceden y son los datos que arroja nuestro cuerpo, que también le llamamos resultados. A veces las personas asocian la palabra resultado con aquello que quieren lograr o obtener. Los resultados simplemente es lo que sucedió, los datos que nos arroja nuestro cuerpo después que aplicamos la acción. ¿Ok? Los resultados no necesariamente son los que queremos. Perdón, los resultados son los que arroja nuestro cuerpo, ¿ok? Pueden ser parciales, en algunas, si estamos haciendo las cosas como no están indicadas en nuestro proceso, podrían ser datos o hechos que no son los que estamos esperando, o sea, simplemente resultados son los resultados que arroja nuestro cuerpo. Y los hechos son estos resultados. Las conclusiones es lo que nosotros interpretamos de esos hechos, ¿ok? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que hagas con unas plantas, la planta A, la planta B y la planta C. Ponemos la planta A en el sol, la planta B en la sombra y la planta C con luz artificial. Y resulta que la que estuvo en el sol creció el doble que las otras. La de la sombra no creció y la cera que estaba en la luz artificial creció un poco, pero la que estaba en el sol natural creció el doble. Basado en estos hechos, los hechos son el resultado, los crecimientos de las plantas. Esos son los hechos y esos son los datos. Basados en estos hechos y estos datos, podemos deducir una conclusión. Podemos decir que las plantas necesitan luz para crecer porque la de la sombra no creció. O podemos decir que la luz natural les hace mejor a las plantas que la luz artificial, porque la que estaba en luz natural creció más que la que estaba en luz artificial. ¿Ok? Entonces son conclusiones que podemos hacer en base a hechos que ocurrieron, a datos que colectamos. Es lo mismo que vamos a hacer con el proceso, con tu proceso. Exactamente igual. Vamos a tomar acción, vamos a recolectar una data que va a arrojar tu cuerpo, que son los resultados, y en base a eso vamos a tomar
a sacar conclusiones, que estas conclusiones nos van a llevar a tomar decisiones de ajuste o no si son necesarios. ¿Ok? Esto es exactamente un ejemplo que se puede aplicar a nuestro proceso. Ahora, datos y conclusiones no son lo mismo en tu proceso. Por ejemplo, en el paso uno, ¿cuáles son esos hechos y datos en tu proceso? Bueno, los datos y los hechos que vamos a observar en tu proceso son el peso corporal, cuánto pesas en la balanza, las medidas corporales, las fotos de progreso, las horas de ejercicios que haces, el nivel de actividad física, los pasos diarios. Todas estas son hechos y datos que vamos a observar en el proceso. La conclusión será lo que vamos a interpretar de estos datos que nos arroje el proceso. ¿Ok? La conclusión es lo que esos datos significan para nuestro proceso. Es importante que quede claro que son cosas diferentes, ¿no? La idea es que cuando interpretes los datos que colectes, puedas sacar la conclusión de qué es lo más efectivo para ti. Ese es nuestro objetivo, sacar conclusiones para saber qué es lo más efectivo para ti. Para saber cómo tu cuerpo está respondiendo, debes colectar los datos y observar los hechos. Y eso es lo que nos va a decir cómo tu cuerpo está respondiendo a las acciones que estás tomando. Que estos datos y conclusiones, que no son lo mismo en el proceso, tienen también el paso 2, que es la interpretación de esos datos o hechos. Aquí la cosa se pone un poquito más complicada porque la mayoría de las veces las mujeres em, mezclamos las emociones, ¿ok? Y les voy a poner un ejemplo de cómo es que mezclamos las emociones. La balanza, el peso corporal en la balanza es un hecho, es un dato. Si la balanza sube, te frustras y piensas que ganaste grasa, que no estás progresando, que no vas a lograr tus objetivos y que esto no funciona. Ese es el primer pensamiento que le viene a la mujer cuando se monta a la balanza y ve que subió. ¿Ok? Esto está lleno de emoción, porque es que el aumento de la balanza no necesariamente quiere decir que ganaste grasa o que no funciona o que no vas a lograr tus objetivos. Eso es totalmente emocional. El aumento de la balanza puede responder a muchos factores como retención de líquido, tiempo de la menstruación, cortisol, o sea, muchos factores, no necesariamente todo lo que primero piensas. Entonces, aquí es donde se pone un poquito más complicado porque nos emocionamos e interpretamos con la emoción. Se- yo te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Cuando vayas a interpretar tus datos, imagina que son los datos de una amiga tuya, que no son tus datos, que se lo estás interpretando a tu amiga, mira, así como está en las fotos. Son una amiga con la doctora o la paciente y ella es la que le está interpretando los datos a la otra. Esto a veces ayuda a hacerse esa ayuda mental, ¿no? ¿Qué le dirías a tu amiga? ¿Qué le dirías a ella sobre esos datos? ¿Incluirías la emoción para decirle lo que interpretas de esos datos? Bueno, haz el juego mental para que puedas hacerlo sin involucrar la emoción. Ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a revisar, cuáles son esos datos que vamos a revisar. Primero, revisemos tu peso, ¿ok? El peso se revisa de forma de tendencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la tendencia? Si tú tienes varios pesos registrados, la tendencia del peso es subir, es bajar, es mantenerse. Debe haber una tendencia en el tiempo. Esto no lo puedes ver solamente con dos datos, el peso de ayer, el peso de hoy. No funciona así. Tiene que haber una tendencia, tiene que haber suficiente data en el tiempo para poder visualizar la tendencia. Ahora, después que ya puedes visualizar la tendencia, esta tendencia está disminuyendo en el tiempo, o sea, va bajando. Si lo que estás buscando es perder grasa, la idea es que vaya bajando. La balanza no siempre va a ir para abajo, ¿ok? Porque hay otros procesos que se realizan dentro del cuerpo, como la recomposición corporal, donde se disminuye grasa, pero se aumenta masa muscular. En estos casos, a veces la balanza no se mueve, ¿ok? Y hay casos en que la balanza puede subir, pero puede estar disminuyendo de grasa. Entonces, bueno, revisar el peso tiene su detalle y lo ideal es que lo veamos como una tendencia en el tiempo.
que no nos guiemos por dos datos de un peso que no nos dicen absolutamente nada y que lo que pueden hacer es llenarte de dudas y frustraciones. Así que ponle atención a la tendencia a la que se dirige ese peso. ¿Va bajando en el tiempo? Bueno, si se estabiliza y se queda un rato ahí y todas las demás medidas se mantienen o disminuyen, no hay problema. Toma tu peso diario, es lo que yo recomiendo siempre. Pésate todos los días y saca promedios semanales. Ve anotando tus promedios semanales y revisa después que tengas ya 6, 7, 8 semanas cuál es la tendencia de ese peso semanal. Ya verás, allí sí vas a ver una tendencia hacia abajo o hacia arriba o a mantenerse. Allí vas a poder interpretar la variable o el dato o el hecho del peso. ¿Ok? El cuerpo fluctúa por naturaleza, por diferentes razones. Retención de líquido, cortisol, estrés, mal dormir, comiste alto en sodio, o sea, por muchas razones el cuerpo fluctúa, es lo natural, ¿ok? Entonces tenemos que ver el peso como una tendencia, hacia dónde va esa tendencia. Lo otro que vamos a revisar son las medidas corporales y tus fotos de progreso. Si tus medidas corporales van disminuyendo, lo más seguro es que sí estés perdiendo grasa. Y en este caso no me importaría para nada lo que dice el peso de la balanza corporal, para nada. ¿Ok? Este dato mata el peso corporal. Mirar las fotos de progreso ayuda muchísimo. Lo que pasa es que lo vas a ver si tienes ya tiempo dentro del proceso y estas fotos tienen un cierto tiempo entre una y la otra. No vas a ver diferencia de una semana a la otra. Tienen que haber varias semanas entre las fotos para que puedas ver algún cambio en fotos, pero sí ayuda muchísimo. Cuando los procesos son relativamente largos, tener fotos de inicio y de final son espectaculares, porque allí sí vas a ver diferencia. Si tu peso o tus medidas corporales tienen tendencia a disminuir, vas en la dirección correcta. Si estás tratando de perder grasa y tu peso o medidas van hacia abajo, vas bien. ¿Qué quiere decir? Las dos, con cualquiera de las dos moviéndose, vas bien. O sea, no tienen que ser las dos. Cualquiera de las dos moviéndose van a ir bien. Quiere decir que vas progresando. Si tu intención, por el contrario, no es perder grasa, sino es ganar masa muscular, entonces debes ver que estos datos o estos hechos vayan hacia arriba. Necesitamos ver que el peso corporal aumente, que las medidas mientras flexionas tu músculo aumenten y que el peso que levantas en el gimnasio también aumente. Estos tres puntos deben ir en aumento. Sin embargo, la medida de tu cintura debería mantenerse relativamente igual. Y esto es porque la mujer en la cintura no aumenta músculo. Es muy difícil que la mujer ponga músculo en la cintura. Entonces, en este caso, la cintura debería mantenerse relativamente igual. Eso es un punto bien interesante de ver cuando estamos intentando ganar masa muscular. Nuestros músculos flexionados deben ir hacia arriba, nuestros pesos en el gimnasio deben ir hacia arriba, nuestro peso corporal debe ir hacia arriba, pero nuestra cintura y las otras medidas se deberían mantener igual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que depende de cómo estás haciendo este proceso de ganancia muscular, puede haber un poco de ganancia de grasa, ¿no? Pero lo podemos hacer controlado. Por ejemplo, la modelo de la foto, ella está haciendo flexión de músculos. Cuando vamos a tomar medidas de músculos flexionados, es en esta forma donde el músculo llegue en su flexión más grande para poder compararlos e ir viendo el progreso de la ganancia muscular. Tenemos que considerar que hay variables de confusión. Estas variables de confusión son aquellas que pueden cambiar los resultados y que nos pueden traer un poco confusos, porque todo debería estar progresando, pero de repente se nos mueven unos números ahí extraños. Bueno, hay que revisar estas variables de confusión, que son el ciclo menstrual, si estamos midiéndonos o chequeando los datos cerca de nuestro ciclo menstrual, sabemos que hay retención de líquido
O si estamos pasando por momentos de estrés, las fluctuaciones del cortisol también van a hacer que podamos tener medidas o peso diferente. Los cambios de rutina, si normalmente comemos en casa y comenzamos a comer más en la calle, eso va a cambiar nuestro peso porque nuestro cuerpo va a digerir la comida casera de la comida de la calle de diferente forma. Si estás durmiendo menos, si estás de viaje, si estás comiendo cosas nuevas que no estás acostumbrada a comer, todas estas cosas van a hacer que tu cuerpo fluctúe en peso y en medidas. Entonces, cuando estamos haciendo la revisión y de repente aparecen estos datos raros que dices, ya va, no me cuadra, porque esto debería tener esta tendencia, tenemos que considerar estas variables de confusión: ciclo menstrual, fluctuación del cortisol y los cambios en la rutina, ¿ok? Son importantes a considerar. Si algo de esto está pasando, entonces podríamos darle más tiempo a la observación y esperar 1 o 2 semanas más, corregir un poco y ver si la data corresponde a la lógica. Ahora, vamos a hacerlo bastante simple porque la mayoría de las veces nos complicamos. Hay nada más 3 conclusiones que podemos obtener en este proceso. Primero, está funcionando, y si está funcionando, lo seguimos haciendo así. Segundo, no está funcionando. Entonces hay que hacer un cambio y hay que hacer ajustes. Esos ajustes los vamos a aprender más adelante en otras lecciones. Y la otra tercera conclusión es que los datos no son claros porque o no hemos sido consistentes o necesitamos más tiempo o moviste variables que no debías mover, como incorporar otras cosas, otros alimentos, cambiar de ambiente, viajar. Entonces, estas son las únicas 3 conclusiones. O funciona, o no funciona, o los datos no están claros. Y con cada una de estas 3 conclusiones hay una acción que tomar. Si está funcionando, lo seguimos haciendo así. Si no está funcionando, hay que buscar el cambio. Y si los datos no son claros, entonces hay que invertir más tiempo en el proceso de colectar los datos y ser consistente con las variables. ¿Ok? Entonces, eso en total es lo que podemos concluir del proceso cuando hacemos las observaciones. Y bueno, vamos a seguir a otras lecciones donde vamos a aprender cómo vamos a hacer esos ajustes.